La idea de la crítica, pues es justo tener una apertura, o sea, abrir nuevas posibilidades, ¿no? Ujú. Creo que la crítica, a partir de que comienza a ser una actividad que se lleva a cabo como con más regularidad, le da mucha retroalimentación al arte que critica Claro, o a la actividad que critica, ¿no? claro. Hay mucha controversia entre la crítica, sobre todo los críticos, ¿no? ¿Quiénes son los críticos? O sea, no hay peor enemigo de un artista que el crítico, ¿no? Claro. Pero creo que eso alimenta mucho. No siempre es bueno el crítico, no siempre, o sea, siempre hay muchas, sobre todo hoy, hay muchas, como cosas de por medio, sobre todo en cuestiones como de propaganda y de pues hay mucha crítica que se vende, ¿no? Digamos, o que está del lado de una visión nada más y que no está abierta a una crítica realmente constructiva y generalizada o sea, siempre hay estas visiones que están cargadas a un lado, ¿no? Izquierda, derecha, centro, lo que sea, ¿no? Sí, sí, sí. Y justo eso es la idea de tener una visión, o sea, tú como lector o como investigador o como sea, o como estudiante tienes esa opción de tener eh, ese abanico, o sea, irte a todas las lecturas posibles de un solo tema para tener una lectura más completa, Claro. ¿no? Que Y nunca de van a ser ahí, todas, ¿no? Pero, no, obvio, digamos, entiendo mucho lo que quieres decir, que justo tiene que ver con lo problemático que resulta las publicaciones de arquitectura, porque finalmente son o suelen adscribirse a una visión muy particular, ¿no? Creo que hablábamos ayer un poco de cómo pues, Gustavo Gili es más una marca, digamos, que digo, es una casa editorial, pero evidentemente antes de todas esas cosas es una marca, ¿no? Una marca de diseño sí. que vende ciertas corrientes de diseño, finalmente, ¿no? Y Mm, tanto así el croquis, ¿no? Un poco las publicaciones. Digo, sabemos que hay por ahí proyectos editoriales que son como más transparentes y tienen modelos distintos, pero creo yo que sí hay como una cierta homogeneidad, ¿no? En este terreno. O sea, en cuanto a lo que, sí, por ejemplo, cuando entras a la facultad, lo que más se dice que tienes que leer, ¿no? Creo que el mismo Neufert, que es ese libro que todos agarran un principio, es un texto que estandariza, ¿no? Antes de hacer preguntas, antes de hacer, sí. como cuestionarse el diseño, creo que tiene que ver mucho más con una estandarización. Sí, sí, hay Biblias, ¿no? O sea, en la facultad está el Pentateuco, ¿no? Así, o sea, los 5 libros que tienes que tener Sí, para ser arquitecto, ¿no? sí, sí, O sí. que tienes que leer, ¿no? Y de algún modo, pues, está bien empezar por lo básico, ¿no? O sea, vamos, las primeras lecturas de tu vida, pues, seguramente van a ser, El Principito, La Isla del Tesoro, Claro, ¿no? Cosas así, pero justo a veces, aunque parezca tonto, esas lecturas te, te abren un panorama y un mundo que es muchísimo más vasto, ¿no? Que detrás ujú, de esas lecturas, es lo que hay que aprender a leer muchas veces cuando tomamos un libro, ¿no? claro, Detrás claro, de una claro. lectura hay miles de lecturas, ¿no? O sea, para que alguien llegara a escribir hoy Los ojos de la piel, por ejemplo, Sí. se llama así, ¿no? El de Johanny Palasma. Sí, o es la mano que piensa, no estoy seguro de cuál de los dos. Alguno, alguno de los dos. Pero para que este güey escribiera este libro súper romántico, Ujú. estos libros súper románticos, pues tuvo que haber pasado por muchos filtros intelectuales en su vida, ¿no? Sí, Para, claro. para, para llegar a eso, ¿no? Que justo es como también siento algo importante que tenemos que tener como en esta nueva visión, el sacarnos la idea del autor artista, ¿no? De Uh-huh. la persona que llega a innovar por sí sola, ¿no? Y que es como de la creación pura, vamos a decirlo así. Que justo es, o Uh-huh. sea, digo, volviendo un poco a lo de Wilde, pero justo es lo que le critica es Ernest a Gilbert, me parece, que no existe la creación pura, ¿no? Digo, nunca lo dicen explícitamente,
pero o sea, no existe el invacuo, ¿no? El vacío del que saco el producto artístico o la Sí, creación. no, Siempre es una sí, cosa no. como más desde la colectividad, ¿no? Y creo que la arquitectura está muy tomada por esta visión del individuo, quizás, y en detrimento, ¿no? De lo colectivo. Dame un segundito Sí, para conectar esto. Vamos a ver si sí. puedo cargarlo así. A ver. Creo que, o sea, lo que dices ahorita está bien interesante porque nos afecta muchísimo Te escucho, ¿eh? en Te estos escucho. días, ¿no? O sea, como siento que es algo que viene en México, por lo menos, desde el neoclásico, ¿no? Claro, O sea, el artista individuo, el artista que es la cara de las obras, ¿no? Cuando en realidad, y como dices tú, sobre todo en la arquitectura, pues es un trabajo de muchas personas, es un producto de muchas situaciones que se mezclaron para que pudiera suceder claro, eso, ¿no? claro, claro. Creo que lo interesante de un libro de arquitectura es que puede reunir con mucho más facilidad de lectura estas situaciones que un edificio. O sea, Sí, claro, vamos, y muchas veces el edificio, y digo, tengo que, oponiéndonos a, no quiero decir nombres, pero hay dos salones con dos generaciones de natos carrascos por ahí, pero muchas veces el edificio ni siquiera es el producto más importante, ¿no? Que se genera en el proceso de la arquitectura. Bueno, ujú, ujú, eh, creo que algo de lo más importante que hemos visto en la visión desde las clases de gala es justo cómo es a veces más importante la fotografía del edificio, lo que se dijo del edificio, las sí, conferencias que se dieron sobre el edificio. Yo quiero ver a un Le Corbusier surgir sin los Siam, ¿no? Por ejemplo. sí, claro, O no sé. O sea, muchas veces creo yo que el edificio como objeto, o sea, sí tiene una condición fenomenológica maravillosa, pero no es la única como construcción importante, ¿no? Desde la arquitectura. Muchas sí, veces también de tiene que ver acuerdo, más con toda esta labor periodística incluso, ¿no? sí. Sí, 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 o sea, hablábamos también ayer de Barragán, ¿no? O sea, Ujú. Barragán, conocemos Barragán por Salas Portugal, o sea, como lo conocemos, ¿no? Como lo romantizamos, ¿no? Esas fotografías Claro, de su visión, ¿no? Y hay, alrededor de Barragán hay 30 personas que hicieron sus ideas, ¿no? Que lo alimentaron y que a él alimentó también, ¿no? Finalmente, claro. pero aprender a leer así la arquitectura es importante para librarnos del fantasma del arquitecto Autor, ¿no? ajá, el arquitecto único, el arquitecto que está Sí, flotando en su propia individualidad, ¿no? sí, 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 sí. Eh, o sea, y a partir de ello entonces generas una conciencia o es lo que sería lo mejor, generar una conciencia de que el producto arquitectónico, ¿no? Que más allá del objeto, también lo platicábamos, va más allá del objeto, genera ciudades y Ujú. genera un contexto, ¿no? Un contexto social, un contexto económico, un contexto, hacer arquitectura es hacer política, Sí, 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 definitivamente. o Justo sea, me agrada que lo traigas tanto a colación porque ayer algo que no pude mencionar y que me interesaba mucho es la figura contraria, de acuerdo con mi opinión, a justo este arquitecto, artista, autor. Y creo que, digo, peca mucho digo, fue Pritzker, ¿no? Pero Aldo Rossi tiene una producción teórica espeluznante, ¿no? Y justo creo yo que reconoce todas estas como variables, que por eso lo catalogan de posmoderno,
No estoy seguro de caer en esa. O sea, no es un Venturi, no está nada más interesado en el simbolismo, Sí, ¿no? Y en rescatar esta tradición, sino que es un cuate que sí te habla de política, de geografía, de territorialidad. sí, Para mí, la arquitectura de la ciudad, que es para mí su mejor libro, justo logra englobar todas estas cosas, ¿no? Y te deja bastante de lado la noción de somos autores, ¿no? Eh, Acaba un poquito con no sé si es en la misma trampa o qué cosa en la que estaba este Adolf Loss, que acaban diciendo que solo los cementerios son arquitectura, ¿no? Y los ujú, monumentos. Y hace el de Módena, y es impresionante, pero creo que justo, o sea, este es un cuate que reconoce que tienes que tener más puntos de apoyo, ¿no? No nada más la sí, arquitectura por sí sola. Habla de sí, geografía, habla pues de política, de territorio, ¿no? De sí. un poco de psicología con lo de Kevin Lynch. O sea, siento que esa visión, pues sí ha estado cocinándose ya por un tiempo, ¿no? De como un regreso a lo más, es que no sé cómo decirlo, pero una visión más abierta, ¿no? Quizás, y menos académica en ese Yo sentido. creo que también tiene mucho que ver, o sea, ayer Ujú, platicábamos de Sumter, ¿no? ujú. Tiene que ver con el contexto. O Sí, sea, Rossi lo que pasa es que viene de una Italia pues, que está renaciendo básicamente, ¿no? O sí, sea, sí, sí. que está renaciendo de una guerra, que está destrozada, que está dividida, ¿no? Entonces, justo estos contrastes muy fuertes generan en él, ¿no? Y en una generación de la segunda mitad del siglo XX, Ujú. pues esta conciencia, este ímpetu por buscar más allá de la arquitectura simbolista, por buscar más allá de la arquitectura como un objeto, ¿no? Sí, Producido. sí, sí. Y lo que pasa con Sumter y siempre o sea, siempre hay que leer así a los arquitectos, justo como leíamos a los autores de los libros, ¿no? ¿Quién Sí, es? O sea, ¿por qué hacen lo que sí, sí, hacen, sí. no? Pues sí, ¿no? O sea, Sumter es maravilloso como arquitecto, ¿no? Eso Sí, nadie lo claro, puede claro, negar, claro, ¿no? claro. Pero no aporta nada, ¿no? O sea, no aporta absolutamente nada a la arquitectura más que su propia arquitectura. Sí, que justo siento yo que es como el acercamiento que tiene, por ejemplo, un Mies más que un Le Ujú, Corbusier, ¿no? O sea, ujú, siento que son figuras que son un poco antagónicas, pero complementarias dentro de la modernidad. Pero sí está como este tipo de arquitecto, ¿no? El que ahora sería Rem Koolhaas, quizás el mayor exponente, ¿no? Que es un cuate que sabe muchísimo de publicación, muchísimo de imagen como tal, de sí, mediático, ¿no? Es un arquitecto, ni siquiera es un arquitecto que se mediatice, como se hace luego con los que se vuelven los star architects de cada país, sino que este es un ujú, cuate que desde antes ya sabía cómo él mediatizarse, ¿no? sí, Te digo, Le Corbusier no es el ejemplo, pues, más grande de esto, pero no el único, ¿no? Y luego está la figura de Mies, por ejemplo, que nunca quiso escribir acerca de su trabajo, eh, que no es una figura como, o sea, tenía otras cualidades de prensa, pero no eran la literatura, ¿no? Por así decirlo. sí. Y creo que en este sentido, Sumter es un arquitecto mucho más de ese estilo, que eh, pues él va a argumentar su obra con la obra misma, ¿no? No sé qué tan... o sea, es una visión mucho más purista, en mi opinión. No sé. Sí es purista Ujú, y eso le da esta calidad, de ascetismo, ¿no? A su arquitectura. ujú. Hablando de Mies y hablando de Sumter, ¿no? Pero, pero creo que lo que pasa o sea, lo que dices es muy cierto, ¿no? En ese momento, Le Corbusier Sí. es magnífico porque está contra toda la escuela de la Bauhaus, ¿no? O sea, es un lado, la modernidad de Le Corbusier y la modernidad de la Bauhaus son dos cosas que, que, Sí, que sí, sí. van, que, que van Son... creciendo, ujú, pero son dos cosas distintas, ujú, ¿no? Son dos ujú. ideas distintas. Y, y, y hoy tenemos a Renzo Piano, tenemos a Richard Rogers, tenemos a Norman Foster, ¿no? Sí, Y tenemos aparte a los arquitectos, o sea, lo que también hablamos, nuestra visión de la academia es totalmente occidental, claro, ¿no? O sea, claro, claro, claro. todo nuestro imaginario de la gran arquitectura, pues es occidental, Sí. ¿no? O sea, no deja de ser este imaginario,
y esta fantasía de lo que sucede de Europa para acá, ¿no? Para Sí, América, ¿no? sí, sí, sí. Sí, incluso Es, el posmodernismo es casi gringo, ¿no? O sea, sí, salvo, te digo, los ejemplos que podemos encontrar en algunos otros lugares, pero es un fenómeno totalmente occidental, vamos, ¿no? Eh, Creo que se corren un peligro grande también cuando queremos como mirar hacia lo que queda fuera, por así decirlo. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, los últimos Pritzkers que han estado entregando, que ahora queremos una visión un poco más regionalista, quizás más... eh, pues es que ya no es regionalismo crítico, ¿no? Pero estamos como en esa vena de darle como reconocimiento a esa otra edad, por así decirlo. Pero de ajá, nuevo caemos en el riesgo de estar reconociendo arquitectos que en realidad son muy estandarizados, ¿no? Y que sí, tienen programas que responden a una globalidad, ¿no? Antes de a un contexto. sí. Sí, o sea, no sé si pasen todos, ¿no? Sí, es como más Pero específico. Ujú, lo cierto es que de 20 años para acá, ujú. o sea, pues, podemos hablar de más de 5 o 6 arquitectos japoneses, ¿no? Por lo Sí, menos que han sido premiados. sí, sí, sí. Y tienes a arquitectos japoneses muy occidentales Sí. en su programación arquitectónica, como es ANA, Ujú, ujú. pero también tienes arquitectos como Shigeru Ban, ¿no? Que dentro de esa lectura occidental que se le puede dar, también tiene esta gran investigación y este gran fundamento cultural, ¿no? Ujú. Del, del Oriente. Creo que, o sea, podríamos hablar muchísimo y investigar muchísimo de estas visiones encontradas del Occidente y el Oriente, porque pues, existen desde siempre, ¿no? Claro. Pero lo importante aquí es o sea, encaminar esa idea a cómo los libros y cómo las publicaciones hoy por hoy te venden esa idea, ¿no? Porque finalmente lo que hablábamos, la información que tenemos, que nos llega a través de los libros, que digamos que es el medio, es la herramienta Ujú. por la cual reivindicamos la información y la educación en la academia. O sea, digamos, tú no puedes llegar a hacer una tesis, que seguramente sí muchos hacen así, pero por medio de información sacada de artículos de Art Daily, ¿no? Claro. Claro, que justo Eh, tiene que ver con lo que decíamos un poco también de este flujo de la información es muchísimo más amplio, digamos, ¿no? Vamos a irnos 100 años atrás, ¿no? Que es 1920. Eh, uh-huh, ya hay Bauhaus, ya hay constructivismo ruso, ¿no? En auge, todas estas cosas. Pero siento yo que como el cambio se está dando de una manera mucho más de escuela en escuela, ¿no? Y es una información que va fluyendo como de los centros de producción artística hacia afuera. Al menos en esta época, ¿no? Te digo, hace 100 años, hace 80 años. Eh, por algo se puede hablar todavía de escuelas, ¿no? De la Bauhaus, de Bikutemas en Rusia, de, no uh-huh. sé, la escuela de Chicago de pensamiento ecológico, todas estas cosas. Y creo yo que ahora, te digo, lo que caracteriza nuestra condición de, al menos en cuanto al flujo de información, es que es como, ni siquiera es que sea policéntrico, es acéntrico, ¿no? No tiene un lugar donde se establezca y se quede la información. Y el problema de esto es que cuando fluye así con esa vorágine, lo que acaba prevaleciendo es la imagen, ¿no? Que es un poco Sí, lo que hablábamos ayer, que finalmente el contenido muchas veces es demasiado, exige demasiado del usuario para la rapidez con la que tú puedes convivir con él, ¿no? Un poco la diferencia entre leer un libro hace 100 años y leer un libro ahorita, ¿no? Que tenemos como este bombardeo de imagen. ¿Y qué es lo que más prevalece? Lo más inmediato, en mi sí. opinión. Y por eso, Sí, pues, ArcDaily, The Scene, todas estas publicaciones que sí, o sea, tienen textos y este tipo de cosas, pero normalmente lo que prevalece es la imagen, ¿no? Por encima sí. de la parte Sí, es escrita. cierto, o sea, y sobre todo ese estigma, digamos, todavía se fortalece en nuestra carrera, ¿no? O sea, Ujú, lo que más importa en una entrega,
es cómo se ve, ¿no? No Ujú. importa si funciona del todo, no importa si tiene un fundamento válido incluso, pero si se ve bien, bueno, pues ya, ¿no? Pasas. Eh, pues ahí hay muchos autores que estudian esta idea Sí, sí, sí. de la imagen, ¿no? Está Bauman, está los mismos posmodernos, Lipovetsky, ¿no? Ujú. Eh, que es cierto, ¿no? Y lo platicaba mucho en clase, que pues, Instagram es finalmente como el epítome de esta producción y este consumo de imágenes, ¿no? Ujú. Miles de imágenes, miles de scrolleos por segundo, ¿no? De cosas que no se quedan, no permanecen, ¿no? Sí, Que son justamente eso, líquidas, que son, sí, 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 sí. que, y creo que lo que pasa con el libro es que se vuelve antagónico en ese sentido, ¿no? O sea, el Ujú. libro de arquitectura Ujú. retoma esta idea de la imagen, ¿no? Y siempre ha sido una herramienta que se sirve más de la imagen que del texto, ¿no? Claro, Cualquier tratado incluso tiene muchísima más imagen que texto, ¿no? A excepción de Vitruvio. claro. Que habría que ver Eh, cómo era el original, ¿no? De claro, Vitruvio. claro, pero, pero el libro Ujú. como concepto Ujú. es una herramienta de palabras, ¿no? Es Sí, una sí, sí. herramienta que contiene ideas y que contiene palabras. Ujú. Eh, el libro de arquitectura, digamos, se sirve del concepto físico del libro, o sea, Sí, de tener unas hojas, de ser un tomo, ¿no? sí. Pero dentro de él le inyecta esta dosis de imágenes, ¿no? Que finalmente pues es nuestro lenguaje más práctico, ¿no? En cuestión de la comunicación arquitectónica, Claro. ¿no? Si quisieras describir con palabras un corte arquitectónico, pues, te llevaría una vida dominar ese arte, ¿no? Claro, que no creo que sea una tarea imposible, Sí, por dejarlo no. así, pero de nuevo, requiere un tipo de atención que quizás no podemos darnos el lujo de tener muchas veces. O sea, estoy pensando como en las generaciones que vamos llegando a la facultad y cómo mm, empieza a hacerse más complicada la cosa, porque el libro de arquitectura también es un objeto que pertenece a cierta clase y estatus, ¿no? Vamos a Sí, dejarlo en totalmente. claro. O sea, el libro, pues, irnos antes del croquis, ¿no? O sea, los libros, bueno, ¿quién tenía un tratado, no? Por ejemplo. Sí, 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 Digo, primero sí. llegan con las órdenes religiosas y todas estas cosas, pero finalmente el libro sigue siendo un objeto que al día de hoy es bastante inaccesible para la mayoría de las personas. Obviamente tenemos la biblioteca de la facultad, ¿no? Pero mm, no es lo mismo, y es un poco lo que hablábamos ayer, poder tú tomar un libro y verlo durante un lapso de tiempo limitado, a tener un libro de estos y poder convivir con él durante varios años, ¿no? De alguna Es que manera... Ujú. el libro es eso, o sea, justo debe ser una extensión, como diría Borges, ¿no? Que es el invento más extraordinario de la humanidad porque es una extensión de la memoria, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, y en ese sentido creo que es muy importante. Lo que hablamos también ayer, la documentación, ¿no? Estos libros son una herramienta de documentación, no es la única, Claro, pero digamos que es de las más, si no es que la más vieja que existe en la humanidad, ¿no? O sí, sea, la claro. escritura, por eso la prehistoria y la historia se dividen por este hecho excelente de la humanidad, ¿no? La Claro. escritura y el dejar documentado un momento Ujú. preciso, ¿no? En el tiempo. Que es una. Digo, aquí voy a estar un poquito casi cínico, ¿no? Pero dice Levi Strauss que antes de ser un instrumento de liberación fue un instrumento de control, ¿no? Claro. Finalmente, la escritura surge por una necesidad económica, ¿no? Empiezan a Sí, acumular poder los imperios de la agricultura y necesitan que alguien lleve el control de todo lo que se está produciendo, de lo que se está vendiendo, de lo que se comercia. Y creo yo que en ese sentido. eh, pues por eso la palabra sigue pareciendo tanto o sigue siendo tanto una construcción que manejan las clases altas, digamos, o los grandes productores de cultura. sí. Eh, y pues que genera este problema tan complicado, ¿no? Porque de alguna manera, pues sí, uno quisiera poder acercarse y acercar a la gente más al libro,
pero de nuevo siento que el libro continúa teniendo, o sea, cuando lo pones al lado de la imagen y de su inmediatez, tiene como ciertos códigos, ¿no? Que alejan o que, o que segregan de alguna manera a la gente que se acerca a ellos. No sé si estás entendiendo como a qué me refiero. Sí, O sea, yo como sí, o sea, arquitecto o estudiante de arquitectura que quiero hacer un proyecto y me dejan ver análogos, ¿no? Por ejemplo, lo más sencillo es abrir internet y buscar la tipología que necesitas, ¿no? claro, O abrir estos libros respuesta como el Neufert que pues estandarizan, ¿no? sí, Y durante todo ese proceso nunca hay un momento crítico hacia el proyecto, ¿no? Siempre son momentos de proyección y nunca son momentos de detenerse a evaluar el proceso, ¿no? claro. No sé. Creo que, o sea, lo que dices es complicado porque Ujú, el libro sí, la imagen, si bien ha ido ganando terreno ujú, a la palabra, eh, es necesaria, y muchos lingüistas seguramente hablarán de esto, es necesaria la interpretación eh, cerebral, digamos, ya el proceso cognitivo ujú. de tomar la imagen y tú la procesas en palabras. O sea, Sí, claro. ¿sí me Sí, explico? sí, sí, O sí. sea, el concepto como, no el concepto hegeliano, el concepto como que contiene la imagen, que siembra la imagen, se Ajá. traduce en una palabra, ¿no? Ok, O sea, se ok, traduce en ok. un texto, en unas palabras. Entonces, creo que en ese sentido están amarradas la imagen, a menos de que regresáramos a un lenguaje pictográfico, ¿no? Pero creo que en ese sentido, si bien la imagen, ¿no? Ujú. Es muy poderosa porque no solo contiene una palabra, contiene muchas palabras, ¿no? Claro, Contiene, claro, claro. contiene una cultura entera, incluso hay imágenes que puedes leer, sobre todo, no sé, incluso propaganda de comerciales de Coca-Cola, ¿no? Sí. O cosas así que contienen culturas enteras en ella, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. Sí, que justo es el argumento que tienen los posmodernos, ¿no? Digo, los posmodernos de la vena de Venturi y de Denise Scott Brown, que es decir, o sea, sí, la imagen es esto, la imagen es cultura, ¿no? La imagen provoca identificación, ¿no? Entonces no está mal erigir un frontón falso enfrente de tu casa, porque la imagen, digamos que ellos, yo siento que están reconociendo esto, ¿no? La forma puede darle sentido a todo el contenido, ¿no? Y si estamos haciendo sí. edificios, no hay problema en ser formalistas y simbólicos, o semánticos, creo que les gustaba decir a ellos, por, Ujú, por, porque para ellos sí importa mucho más esta dimensión, ¿no? Para ellos no es tan importante la pureza de los materiales, por ejemplo, la unidad del claro. conjunto, sino estas identificaciones tan directas. Yo siento que el peligro que tienen es justo que muchas veces pues son estereotipos, ¿no? Muchas veces son repeticiones, muchas veces son símbolos a medias quizás, ¿no? Sí, Eh, o que se resignifican también, ¿no? O que sí. se pervierten, o que se, No, que se transforman, ¿no? y que justo es algo que va a pasar inevitablemente, ¿no? La arquitectura también está sujeta a interpretaciones y también a las evaluaciones de mucha gente que no le va a interesar la parte del proyecto arquitectónico, ¿no? La parte de los materiales, todo. ¿Qué significa el Estadio Azteca en el colectivo del imaginario mexicano, ¿no? No tiene Claro. nada que ver con cubiertas de concreto y con sistemas estructurales, tiene que ver con una cuestión más, pues no sé, es que no quiero decir cultural, ¿no? Pero, mm, o sea, en el imaginario colectivo los edificios tienen un poder que va más allá siento yo, de lo que el arquitecto puede como imprimirle a última instancia, ¿no? O sea, uno tiene Sí, sus intenciones y todo, sí, sí, sí. pero la imagen de la ciudad es una cosa que se hace como de una forma colectiva, ¿no? Y habría que pensarlo así, o sea, al final de cuentas, el hecho de qué significado o cómo vemos, cómo desciframos hoy las pirámides, Sí, por ejemplo, ¿no? Teotihuacán, sí, sí, ¿no? sí. Un teotihuacano se cagaría de risa seguramente de lo que decimos de sus pirámides, ¿no? Sí, claro. Y seguramente en 200 años van a decir cosas de Pani que pues, a lo mejor ni van por ahí, ¿no? Sí, claro, Aunque porque... creo que ujú, siempre va a haber la posibilidad
o sea, ¿cómo decirlo? La ventaja que tenemos Ujú. ahora, o sea, que tiene Pani, por ejemplo, por poner un ejemplo, es Sí. que hay 300, 400 libros de Pani, ¿no? Entonces, ese es el poder del libro, ¿no? Sí, justo creo que funciona mucho para traducir las intenciones de forma más directa, ¿no? Claro. También sujeta a Y, interpretación, pero... o los libros por ejemplo, que muchos, hablando de ciudad universitaria, Ujú. que muchos libros, incluso del momento, ¿no? O sea, publicaciones del momento, generaron hicieron una producción imaginaria de lo que es ciudad universitaria, Claro, ¿no? claro. Eh, rebasando la intención real de lo que fue ciudad universitaria. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo largo de los años se intensifica ese imaginario, ¿no? Creado Sí, se va elevando a la condición de mito, ¿no? Finalmente. claro, Y la sí, 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 modernidad tiene sus mitos, que creo que justo es como Es que te digo, no estoy seguro de decir que la respuesta es entonces hacer lo que hacíamos antes y que la arquitectura vuelva a ser anónima, ¿no? Los sí, conventos, por ejemplo, son anónimos. O sea, sí, muchas veces es muy difícil ver quién fue el que verdaderamente hizo eso, ¿no? Y quién labró la fachada, y etcétera. sí, sí, Pero justo siento que el acierto que tienen es que mm, pues tenían una condición ante todo de ser pues como un baluarte de la cultura, ¿no? Y sin intentar serlo bueno, también de la evangelización, ¿no? Pero siento yo que la arquitectura de autor muchas veces carece de ese gran valor de poderse identificar realmente con una parte más grande de la población, ¿no? Yo siempre he claro. hablado como bueno, no siempre he hablado, ¿no? Pero es una idea que tengo yo mucho de que hay arquitectura para arquitectos, ¿no? Sí, O sea, tú ves sí, 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 una casa de Kersten Giers o sí, sí, sí. de Mies, O por decir. Poson. Sí, 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 y son inhabitables, ¿no? Pero son arquitectura Sí, para sí, sí, arquitectos, son obras que están hechas para que todo el gremio de arquitectos o toda la academia reconozca ese valor artístico que tienen, sí. pero pues no sé, ¿no? Para la gente fuera de la academia no significa nada, ¿no? Absolutamente nada. A mí me Sí, pasó algo muy no. interesante cuando visité por fin cabrón, la estoy viendo una fotografía aquí enfrente. El paralelepípedo de Mies en Chicago, El Seagram. no, 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 Digo, no. no, ese es de Nueva York. No, la casa, sí, el Seagram está en Nueva York. Es la casa La es Farnsworth. Farnsworth, perdón. Es que estoy entre Falling Water, Farnsworth y todo este drama, Ya. ¿no? La experiencia a la que voy, que tuve ahí es muy interesante porque me tocó visitarla con un grupo de turistas gringos, de Ujú. boomers en shorts, todos gorditos y rosados por el Ajá. sol. Con sus sandalias. Sí, sí, con sandalias y con gorra y lentes oscuros ya sabes, Sí, ¿no? Una polo así de Walmart. sí. Y era bien interesante porque estando ahí, ellos hacían las preguntas más, desde la parte de la arquitectura tú dirías, pues qué risa, ¿no? Pero desde la parte Claro. o sea, muchas veces Funcional. pensé, qué acertadas son sus preguntas, ¿no? Sí. Sí. Eh, Ay, una señora estaba preguntando como, oye, pero aquí cómo se te ocurre que la cocina está a espaldas a la ventana? ¿No le tapas la luz a claro, a la hora de estar cortando vegetales ahí? Y la respuesta claro. del guía fue como de, bueno, probablemente Edith Farnsworth nunca cortó aquí vegetales, ¿no? Nunca cocinó. No, jamás en su vida. Lo más probable es que nunca haya cocinado aquí, ¿no? Y Sí, luego no. volvemos a la pregunta de qué entonces, qué es cómo cambiar esta división tan marcada, ¿no? Entre lo que es la academia y lo que es la realidad arquitectónica de lo que vive la gente para la que proyectamos. Y Ujú. creo que justo es como darnos cuenta muchas veces que ni siquiera es lo simbólico, como decían los posmodernos, ¿no? Ni nada de esto, sino la vida que tiene el edificio es algo que se nos escapa y muchas veces lo único que podemos hacer bien, en mi opinión, es asegurarnos de que pueda funcionar para ciertos escenarios, ¿no? Sí. Para los más variados posibles y de alguna manera, pues, intentar no hacerle pasar un mal rato a la gente, ¿no? Sí. Es que creo que ahí es parte de lo que decíamos. La crítica, o sea, hay una crítica especializada Sí, sí, que sí, la hacen investigadores, que la hacen doctores, que la hacen, ¿no? sí, Pero hay una crítica que es la Vox Populi, ¿no? Que esa es la crítica para nuestra labor,
más importante, ¿no? O debería ser la más importante. Porque, Ujú. por ejemplo, a mí me pasó en una casita que hicimos en Xochimilco, ¿no? Que nosotros, mientras se hacía esta casita, estábamos de intercambio y tuvo problemas con el constructor. Claro. Cuando se paró la obra, regresamos y se puso otra vez en marcha, pero cuando se puso en marcha, o sea, como que empezamos a hacer como la revisión de lo que se había hecho, ya se habían levantado muros y todo, Sí. y nos dimos cuenta que en un descuido, la gente que iba a hacer, que iba a habitar la casa, le pidió al maestro de obra que aumentara 50, o sea, que moviera un eje 50 centímetros, Claro. porque veía la recámara muy chiquita, Sí. y entonces eso nos movió toda la obra, ¿no? Sí, sí. Que es una obra chiquitita, pero esa crítica, o sea, porque finalmente fue eso, Ujú. fue un balde de agua fría, ¿no? Porque en vez de, yo al menos, nunca me saqué de onda o me enojé, ¿no? Claro. Porque Claro, claro. lo reaccioné y dije, pues claro, o sea, ellos ya viendo el espacio construido, o sea, lo vieron en planos, pero ellos no leen el plano, no tienen esa constante contacto con Sí, que la presentación además, biplanar, ¿no? de nuevo, es un problema bien fundamental, ¿no? De representación. Sí, sí. Híjole. Entonces, ellos cuando ya vivieron el lugar dijeron, no, pues no mames, aquí no cabe nada, ¿no? Ujú. Entonces, dijeron, no, pues haga los 50 centímetros más para acá, ¿no? Pues Ujú. no pasa nada, hay espacio. Se configuró distinto la casita esta, ¿no? Claro. No, y me Entonces imagino creo que que justo sí. esa crítica, ¿no? Que hace la gente fuera de la arquitectura, que no está relacionada y que no idolatra a las casas de cristal ni Sí. ¿no? Pues dice, güey, pues esto es inhabitable, o sea, vamos, pronto, Sí, ¿no? ¿no? Y finalmente siempre acaba siendo esta eh, discusión tan... Bueno, los modernos ni siquiera se lo preguntaron, ¿no? Los modernos dijeron, nosotros sabemos cómo deben de vivir ustedes, ¿no? Y cómo tienen que... Ujú, Ahí están las ujú, Weissenhof-Siedlung en Alemania y todas estas cosas, que son sí, modelos de habitación. O sea, para mí el modelo de habitación es la invención moderna más terrífica de todas, ¿no? O sea, la más así maquiavélica. Porque finalmente estás diciendo, no, una familia tiene que ser así y tiene que tener estandarizas. así y tiene que caber aquí, ¿no? Y eso es el Ujú, modelo que hay, ni siquiera es el que, ¿no? Y siento que muchas veces el problema que tienen estas unidades habitacionales, por ejemplo, ya para no irnos a casas geo y cosas que ya están del lado de lo malvado, sí, sí, pero sí. Tlatelolco, que fue un proyecto que yo creo que sí se hizo con mucha esperanza, justo su mayor problema es ese, ¿no? Que el modelo que están proyectando, pues ese neutro, ¿no? Esa familia neutra que tiene ese N número de hijos que está como calculado y todo, pues eso no existe, ¿no? La Es realidad que, es mucho más complicada. claro, y lo que decía, ¿no? O sea, en ese sentido, y esa es una de los ejemplos más claros, hacer arquitectura es hacer política. O sea, Sí, Mario Pani no hacía arquitectura, o sea, era el que diseñaba los sueños de una nación, sí, ¿no? sí, sí, sí. Ese es el trabajo de un arquitecto como Pani o como Pedro Ramírez Vázquez, ¿no? Como otros tantos. Eh, ¿Por qué? Porque es necesario el control. Ostra, no quiero caer en lo Foucaultiano ni nada, ¿no? Pero No, pero tiene es así, es una herramienta. muchísimo de cierto. Justo estaba hablando hace poco con mi novia digo, está en filosofía ella y le interesan estos temas a veces, ¿no? De cómo el patio, por ejemplo, de las escuelas tipo Hidalgo, estas que desarrollaron con Pedro Ramírez Vázquez, ¿no? Que Ujú, es el modelo de primaria por excelencia en México, y ujú, cómo ese patio, por ejemplo, es un espacio 100% patriarcal, ¿no? sí, ¿Qué haces si eres una desviación de la norma? Es decir, si eres una niña que no quiere jugar fútbol, si claro. eres un niño que tampoco quiere jugar fútbol, que no quiere estar haciendo deporte y quiere utilizar el patio de otra manera, pues te jodes, ¿no? Porque ese espacio está hecho para que los niños jueguen fútbol, ¿no? Por decirlo de una manera. Y siento yo que, para no meternos en discusiones de espacios y patriarcado, que es un tema bastante complicado y no me siento preparado, pero desde ahí vamos viendo cómo la modernidad tiene toda esta fuerza de estandarización, ¿no?
¿Por qué? totalmente. ¿Por qué? Porque el paradigma occidental es eficiencia y revolución de consumo, ¿no? O sea, cada vez la producción más rápida, cada vez la- el consumo más rápido, el movimiento de bienes más rápido, el flujo de capital, ¿no? Finalmente. Sí, Y creo yo que tiene que ver, o sea, la crítica tiene un poder bien especial en cuanto a decir, oye, necesitamos detenernos y pensar, ¿no? Necesitamos dar sí, un paso atrás y reevaluar lo que llamamos progreso. sí, Y sí, que cuando tú abres una publicación que está llena de fotos de edificios con grúas y entremezclada con catálogos de materiales, que pues, es una forma, o sea, el anuncio que viene sí, 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 desde Le Corbusier, el hacer anuncios de materiales en tus libros es una estrategia así. Pues, ¿qué te está diciendo? Que lo que tienes que hacer es construir, 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 sí, construir, construir. Tú abres cualquier revista de arquitectura mexicana y ahí está, ¿no? Yo creo que voy a poner unas imágenes de eso también, estaría muy bueno, sí, pero, o sea, justo ese discurso es muy, muy claro, ¿no? O sea, es una... Sí hay crítica en las revistas de arquitectura mexicana, pero yo siento que está encapsulada dentro de un vehículo que es muy específico, con una intención muy clara, ¿no? Hay sí. que construir. Milagro mexicano, hay que construir, no sé qué, hay que construir, ¿sabes? Sí, o sea, y creo que justo lo que tenemos que hacer ahora, y bien lo dices, es pararnos y escuchar, ¿no? Más que Ujú, pensar primero, más que hacer cualquier cosa, hay que escribir, más que hacer cualquier cosa es escuchar lo que está pasando, ¿no? ujú. O sea, ¿por qué se está hablando más que nunca de clases dominantes? ¿Por qué se está hablando más que nunca de opresión? ¿Por qué se está Sí, hablando más que nunca de género? ¿Por qué se está hablando, o sea, qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando hoy en día? sí, Que tenemos nosotros que escuchar y que significar en nuestra producción, ¿no? claro. ¿Por qué se hace un espacio como una gran plaza de armas como es el Zócalo de la ciudad? Ujú. Es imponer un estado de poder, ¿no? Claro, O claro, sea, claro. Y que no existe la arquitectura neutra, ¿no? O sea, justo no, por supuesto esta que versión no. cristalizada del objeto fuera de cualquier contexto, de cualquier... pues tiene o sea, la arquitectura tiene una construcción espacio-temporal muy grande. Y siento yo que si queremos de verdad regresar al manual de arquitecto, porque siento que de todo esto, y digo, no sé si esta sea como mi optimismo, inocente, ¿no? Pero creo que a lo que tenemos que regresar finalmente es a llegar a manuales de cómo, digamos, no manuales tipo Neufert, ¿no? Estandarizados y cerrados y con Sí, una sola respuesta para las cosas, sino de llegar a una educación, porque finalmente también tenemos que recuperar nuestra parte técnica, ¿no? sí, Si no, pues para qué hay arquitectos. Pero tenemos que llegar a un nuevo manual que haga preguntas también, ¿no? Que enseñe a construir de acuerdo a lo necesario y a lo urgente, ¿no? Siento que hay también una urgencia. Pero para llegar hasta este estado, pues sí tiene que pasar lo que estás diciendo, ¿no? Detenernos y entender lo que está sucediendo. sí. Creo que es un Sí, momento creo clave. que es un momento clave, es un momento histórico y, y mucho tiene que ver Sí, con lo que hacemos. O sí, sea, sí. eso sí lo tenemos que entender, ¿no? Que al final del día lo que hacemos es una representación de muchas cosas, de una política, de una forma de pensar, ¿no? De Claro, una cultura, de claro, una claro. parte de la cultura, ¿no? Estamos representando a quienes, ¿no? Sí, Con lo que hacemos. sí, sí, sí. Y digo, se vuelve bastante complicado porque vivimos en sociedades multiculturales, Ujú. ¿no? En sociedades que son diversas en cuestiones económicas, que son diversas en cuestiones incluso lingüísticas. Sí. Sí, Eh, que tienen necesidades antagónicas, ¿no? entonces, digamos, ese es, o sea, como tú dices tú, ¿no? Sí estaría, es un sueño muy bonito el pensar que podemos llegar a una respuesta orgánica a cada una de estas necesidades, ¿no? Ok, Pero sí, finalmente, pues las ciudades por definición, son estos lugares donde aunque se promueve el desarrollo de la personalidad, ¿no? Y de la individualidad,
Por otro Sí, lado, el poder de la colectividad y de ser rebaño, de ser un rebaño, es muy poderoso, ¿no? O sea, la homogenización y la estandarización son el pan de cada día de las claro. ciudades, ¿no? Claro, y además Entonces, que ahí hay entiendo. No, porque dos cosas, además ¿no? entiendo que también, o sea, estamos en un espacio de consumo, ¿no? Ante nada somos. Se nos trata o se aproxima al usuario de un edificio incluso como un sujeto de deseos y de consumo, ¿no? Antes de un sujeto de valor político, de representación, ¿sabes? Y creo yo que justo por eso es que vuelvo a esto, tenemos que llegar a un nuevo tratado de arquitectura. Ujú. Pero es que recuperando a Vitruvio, por ejemplo, pues ese libro te habla de cómo desviar ríos y hacer presas, ¿no? Por ejemplo. No, 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 es Dónde genial. ponerlos, Genial. cómo orientar los cultivos y estas cosas. Eso es un tratado de arquitectura y eso va mucho más allá de la estandarización, ¿no? Finalmente es un manual para, bueno, aquí hay este conocimiento técnico con el que contamos en esta época para solucionar ciertos problemas, pero no es Sí, finalmente Vitruvio no era, o sea, el gran grueso de lo que habla Vitruvio no es, pues una columna tiene que responder a estas proporciones, ¿no? Eso es una parte chiquita del quehacer de sí, un arquitecto, ¿no? sí. Y creo que pues precisamente justo para generar un texto de ese valor, pero de acuerdo a nuestro tiempo, tenemos primero que escuchar muchísimo. Tenemos que mm, llegar a la interdisciplina, pero también a la representación, ¿no? Justo ahorita lo que estabas diciendo, ahorita están pasando tantas cosas que cuestionan los espacios de poder, ¿no? Sí. Pero no podemos quemarlo todo y empezar de cero. No, o Necesitamos sea, no sé. es que no sé yo tampoco. Yo creo que la respuesta no está nada fácil, ¿no? O Sí, claro. sea, creemos o hemos creído la cultura occidental en la democracia, ¿no? Ujú. Le hemos dado un poder significativo en nuestros sistemas de poder y en nuestros sistemas de gobierno. Eh, y hoy por hoy, como que veo a la gente despertando al concepto de democracia real, ¿no? Que es la utilización, en lo que nos respecta a nosotros, la utilización del espacio Sí, de una forma verdaderamente democrática, ¿no? En la que cada uno tiene una voz, cada uno tiene su lugar, ¿no? Cada uno puede ser representativo y puede ser representado por alguien, sí, ¿no? sí, sí, Y sí. eso es bien poderoso, o sea, creo que ese es uno de las imágenes que tenemos que guardar para, para, para poder en el futuro Ujú. diseñar y producir y pensar y hablar de espacios que realmente sean dignos Sí. de estas ideas, ¿no? Sí, 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 y que se vuelvan pues un ágora para las voces, ¿no? Para las Ujú. distintas voces. Creo que siempre es muy peligroso hablar de todos, ¿no? Y de todes. Sí, sí, sí. No por lo políticamente correcto, sino por el realmente quién está excluido de este todes, ¿no? ¿Quién queda Claro. fuera? Eh, Mucho de lo que está pasando en Estados Unidos tiene que ver con ese quedar fuera. Porque, de nuevo, se dice, no, 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 pero si ustedes ya tienen sus escuelas para negros, ¿por qué están protestando, no? Ustedes ya tienen sus barrios, ¿por qué están protestando? Porque no hay una Claro. representación verdadera. No hay un Claro. espacio yo creo que, y esto no lo estoy diciendo yo, es de un libro que tengo por allí de existencialismo y no sé qué tanta cosa, pero acá diciendo que lo más importante de una democracia que funcione es que funciona como un asiento vacío en el que se van rotando las distintas voces, ¿no? Y Sí. que todas están convencidas de que tienen su momento y su lugar para expresarse, pero que también además hay una serie de necesidades que siempre van a resultarte antagónicas. Pero pues que si vamos a vivir en esta sociedad global tienen que ser escuchadas y tienen que tener su lugar, ¿no? No está fácil la tarea, no No está está nada nada fácil. sencillo. No está nada fácil. O sea, creo que tendría que, en las escuelas de arquitectura, Ujú. tendríamos que inclinarnos más también y comenzar a ver más allá de la arquitectura, ¿no? O sea, creo que ese es uno de los problemas más grandes que tenemos a los proyectistas, ¿no? Que admiramos mucho. Sí, Tenemos a los arquitectos técnicos, ¿no? Que se saben todo de instalaciones, todo de estructura, que también son muy necesarios, ¿no? Y está muy bien. sí.
y tenemos arquitectos teóricos, ¿no? Ujú. Y de entre estas personalidades hay una gama infinita de situaciones del arquitecto, ¿no? Claro, Pero creo que dentro de todo esto es importante voltear a ver otras cosas, ¿no? claro. O sea, finalmente el técnico, por ejemplo, tiene mucho que ver con cuestiones económicas, con cuestiones del mercado, Ujú, ujú. ¿no? Y tenemos que empezar a frecuentar más los libros, las investigaciones que nos pueden ayudar a construir un pensamiento realmente crítico Ujú, ujú. y que ese pensamiento crítico pueda reflejarse, como decías, como con Rossi, en nuestras ideas físicas, ¿no? O sea, nuestras Claro, ideas ya representadas en un espacio físico. claro. Creo que eso es lo complicado y creo que de ahí, o sea, qué bueno que mencionabas a Rossi porque finalmente nosotros también estamos viviendo un parteaguas histórico muy importante, ¿no? Entonces creo que de aquí van a salir generaciones Sí, que van a tener esa visión. O sea, va a haber a lo mejor a los old school, ¿no? Que van a quedarse defendiendo el status quo que vivimos ahora, ¿no? La manera en la que se hace arquitectura, porque esa es la manera en la que debe ser, ¿no? La manera en la que nos enseñaron. Y claro. va a haber otra parte de esa generación pues, que se va a cuestionar todo el tiempo, ¿no? Sí, que yo creo que es necesario. Y además, aquí es donde retomo la importancia de la labor de hacer archivo, ¿no? Por ejemplo, como un potencial no para el presente, sino para el futuro, ¿no? Porque muchas cosas van a fallar. O sea, yo estoy de acuerdo o estoy consciente, ¿no? Que muchas de las cosas que se hacen en la escuela, sobre todo cuando se tratan de cosas más experimentales, van a ser cosas que van a fallar. Pero el hecho de que eso quede registrado puede dar un potencial para en el futuro obtener respuestas, ¿no? Creo que la labor de Sí, archivo es fundamental para poder construir un futuro diferente, ¿no? Digo, regresando a Benjamin, ¿no? Pues hay que ser el trapero de la historia y ponernos a convivir con toda esta basura que nos han dejado que nos ha legado ese pasado sí, y pues quizás ahí podamos encontrar algunas respuestas, ¿no? No sé. sí, Pero pues sí, de que no sí, está fácil y no la tenemos sencilla la cosa, definitivamente. Pero creo que también hay como más que, o sea, creo que hay el potencial para un cambio, sí. ¿no? Y creo que, o sea, lo que dices es muy cierto. Y hay que ser agentes también activos, ¿no? Hay que ser, creo que la crítica también tiene que ver y el quehacer del pensar tiene que ver con hacer, Ujú. ¿no? Mucho tiene que ver con hacer. Por esto mismo que dices, porque en el hacer hay errores y en los errores hay reflexión, ¿no? Sí, Y siempre que te equivocas, tienes la oportunidad de ver por qué pasó esto, por sí, qué te claro. equivocaste. Y cuando algo aparentemente sale bien, rara vez te preguntas por qué salió bien, ¿no? O No, claro, sea, justo es la crítica a la manera en que se enseña proyectos, ¿no? O sea, que finalmente te enseñan bueno, al menos de mi experiencia ha sido aprender a presentar las cosas para que parezcan conclusas ajá, y no a reflexionar sobre si en algún momento del proceso este es el proceso por el que tienes que llegar a ese resultado, ¿no? sí, Como que estamos proyectando para X, pero no sabemos qué significa esta X, ¿no? O claro, sea, normalmente es una cuestión tipológica y a lo mucho de estandarización en espacios, ¿no? Para eso sirve también el reglamento de construcciones, pero pocas veces hay una reflexión acerca de, bueno, y qué se logró, qué no se logró, ¿no? O sea, más bien es sí. como, bueno, ya ese proyecto ahí está y a lo que sigue, ¿no? Sí, creo que hay muy poca confianza también en el estudiante, ¿no? O sea, no sé si te pasó cuando estuve ahí en la Paul, Ujú. que me sorprendía muchísimo en el curso de arquitectura, bueno, de taller, Sí. que había una libertad increíble, o sea, de verdad puedes hacer casi casi lo que quisieras, ¿no? Sí, sí. Para tu proyecto y uno, que pues eras alumno de intercambio y lo que fuera, ¿no? Pero, pero creo que esa libertad Sí. bien encaminada, o sea, bien guiada. El profesor no tiene que ser el que te limite, sino el que es una guía siempre, ¿no? Sí, sí. Entonces, bien encaminada esa libertad puede producir cosas que te pueden retroalimentar mucho, ¿no? Sí, Porque es te que vas reconociendo, te justo vas explorando a ti mismo.
Sí, es que justo siento que, o sea, entramos a la escuela con una prisa, ¿no? Por salir a construir cosas. Muchas veces eso es lo que se siente. Y yo siento que obviamente está ligado a una presión y a que la UNAM es muchas veces el último refugio para la clase media poder tener una educación superior, pero pues también la escuela debe ser un lugar de experimentación, ¿no? De creación pues de cultivar un espíritu, ahora sí un espíritu crítico, ¿no? Y que haga preguntas antes que busque otorgar respuestas, ¿no? Sin ningún tipo de retroalimentación. No sé, te digo, de nuevo está complicado porque la parte de la pedagogía en arquitectura es bien compleja, ¿no? Pero Es pues... dificilísimo. O sea, Ujú, ahora que estoy viendo mi tesis, ujú. es ultra complejo porque yo creo que, y pasa mucho con muchas carreras, ¿no? Que Sí, tienen, claro. sobre todo mientras más alejadas están de las humanidades. Arquitectura está en medio, ¿no? Pero yo creo que mientras más alejadas están las humanidades, más Sí, complicado se vuelve la cuestión de la comunicación de conocimiento. sí, es que justo En la Facultad de Ujú. Arquitectura hay una dictadura del terror de la pedagogía, ¿no? O sea, no hay una conciencia de lo complejo o sea, no hay una visión de fuera de lo complejo que es aprender arquitectura, ¿no? Claro. Y esto, no sé, trae muchos problemas, o sea, ya es un cáncer, digamos, que viene desde la academia, desde San Carlos casi, casi, Sí, sí, ¿no? justo porque seguimos en un paradigma que viene de las bellas artes, ¿no? Sí, Ha cambiado un poco, ¿no? Se le han insertado nuevas variables, pero ahora incluso eres un científico, ¿no? Y sí, eres un sociólogo y todas estas cosas. Siento yo que tiene mucho que ver con, pues uno, con el bagaje histórico que tiene ya particularmente la UNAM y la Facultad de Arquitectura desde la Escuela Nacional, ¿no? Eh, pero también tiene mucho que ver con precisamente qué se espera del alumno, ¿no? Y muchas veces lo que se espera es que trabajes muy rápido, a velocidades impresionantes y que lo que menos hay es ese cuestionamiento, ¿no? Porque sí. pues requiere detenerse y requiere de tiempo. Y Mucho tiempo. Creo que justo o sea, la función política y ujú, socioeconómica que cumple la UNAM obliga a esto, ¿eh? O sea, la UNAM es la producción de obreros, sí, ¿no? sí, Por sí, sí. decirlo así, lo más liviano posible que pueda, ¿no? Obreros que no piensen, que no cuestionen, que aparte se sometan a las órdenes, ¿no? Que se sometan a lo que tiene que ser Ujú, y y sucede, o sea, la verdad es que muy lamentablemente muchos de nosotros estamos estigmatizados con eso, ¿no? O sea, somos generaciones que han salido de la UNAM y que lo primero que nos encontramos al querer buscar trabajo, o sea, si no tenemos suerte, que somos la mayoría, pues es este trabajo donde te dicen qué hacer, cómo hacerlo, lo tienes que hacer rápido y no digas, o sea, no cuestiones por qué, no hagas nada, ¿no? Que no te pidamos. claro. Y tú ya estás acostumbrado a eso, ¿no? Entonces, creo que para hacer una buena arquitectura y para cambiar el rumbo de la arquitectura que sí se está haciendo, Ujú. ¿no? Tendría que cambiar esa forma de pensar. Pero Pues sí. poco No, y es que interesa es... ahora estudiar pedagogía o no. No, claro, y te metes también en temas bien complicados porque, pues, de nuevo, la gente tiene que comer, ¿no? Y desgraciadamente, eh, pues el aparato arquitectónico en México funciona de una manera muy clara, ¿no? Lo más importante es la construcción, lo que Sí, deja dinero es la construcción y la construcción es donde menos puedes cuestionarte. Entiendo por qué, ¿no? Entiendo que tienes costos, que tienes tiempos, que tienes cosas detrás que te claro. están presionando, pero precisamente este tipo bueno, esta crisis que estamos viviendo ahorita, este momento de detener todo, es donde al menos como estudiantes tenemos ese privilegio de poder cuestionarnos un poco lo que se está haciendo, ¿no? Y Sí, que, te digo, yo siento que el futuro no está escrito. Tampoco tengo tanta esperanza como para asegurarte que vaya a haber un cambio, pero creo que es posible y está sucediendo en muchos ámbitos de lo global
que la gente se cuestione lo establecido, ¿no? Y por qué se están haciendo las cosas como se están haciendo. Porque finalmente pues Sí, tenemos eh, una responsabilidad también, ¿no? No nada más para con nosotros mismos, sino pues como arquitectos, o sea, como estos creadores de símbolos, pues con la sociedad en general, ¿no? sí. Sí, no sé qué se necesite para perpetuar un cambio, ¿no? Eso sí es complicado. Ujú. O sea, sí veo muchos paralelismos con movimientos que ya sucedieron Sí, antes, ¿no? O sí, 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 sea, sí. con los movimientos de Luther King, con el 68, Ujú, con muchos movimientos que ya sucedieron antes y que el sistema o los sistemas que gobiernan, los sistemas de poder, ujú. siempre tienen la sutileza y la inteligencia maquiavélica para transformarlos y para darles la vuelta, ¿no? Claro. Eh, para dar a tole con el dedo, como decimos. Entonces, no hay una forma en la que hay digamos, cosas que continúan, que sí nacen de esos movimientos y que generan líneas de pensamiento, ¿no? Sí, Pero no son lo suficientemente poderosos para generar un cambio real, ¿no? claro, Entonces, claro, no sé claro. si estemos en un punto de quiebre. No, y es que es bien difícil saberlo cuando estamos dentro, ¿no? Pero Sí. justo hay una frase de Benjamin que yo creo que me gustaría cerrar la idea con esto, pero voy a parafrasear horriblemente. Ya ves que él escribe muy bien y así. Pero dice, hablando de la basura y de los... porque precisamente una de las condiciones del capitalismo, para hacértelo cortito, es que se Ujú, produce cantidades inmensas de desecho, ¿no? Es de los ujú, sistemas más voraces, si no es que el más voraz que hemos visto sobre la faz de la ujú, Tierra en cuanto a consumo de recursos y producción de desechos. Y lo que dice Benjamin es, cuando caminas o cuando te encuentras en un basurero, puedes entender de verdad en lo que consiste este sistema de producción, ¿no? En esta vorágine de consumo y de desecho. Y dice Benjamin, es justo ahí donde sigue siendo el único lugar donde es posible tener un momento de contemplación auténtica. Cuando te das cuenta de la gran cantidad que hay cosas allá afuera que no sirven para nada. Y ujú. que el capitalismo, la mentira que nos da es esta de producción eterna. Y la realidad es que la única realidad concreta es la acumulación de desechos, ¿no? Y Sí, creo yo que justo como arquitectos, en cuanto aceptemos esto, podemos empezar a pensarlo desde ahí. Y que te digo, es muy difícil, pero por ejemplo, dejar de entender la ciudad como la producción de lo nuevo y empezar a entenderla como una conexión de muchos tiempos simultáneos, por ejemplo, ¿no? O sea, como acercarnos a un pensamiento mucho menos constructivo y más como complementario de lo que ya existe. No sé, ujú, no sé si, te digo, es muy abstracto y la respuesta no la tenemos inmediata, pero siento yo que sí, tenemos que tener este momento precisamente de contemplación y de decir, bueno, a ver, todo esto que se está produciendo, ¿para qué, no? Y por qué todo nuevo? Tiene que ser todo nuevo, tiene que ser todo... La solución es construir, ¿no? Cuestionarnos sí. todas estas que son paradigmas modernos. Sí, está interesante eso. O sea, justo es chistoso porque en nuestro sistema actual, pues, nuestros desechos, la basura y todo lo que desechamos, lo mantenemos lejos de nuestra vista, ¿no? Sí, claro. O sea, esa es una de las premisas, incluso de la arquitectura, ¿no? Eh, o sea, el baño es un lugar sucio, entonces el bote de basura es un lugar sucio, y Claro. entonces tienes que mantenerlo lejos de la vista porque no es higiene, ¿no? No es higiénico. Ujú. Eh, pero justo esta conciencia de decir, ¿cuánto de mi vida, cuánto de mis recursos se va a la basura, ¿no? O sea, Ujú. literalmente cuánto de lo que estoy consumiendo termina en un Sí, claro. tiradero, ¿no? No, y llevarlo al nivel, te digo, más allá del individuo, creo yo que es bastante como útil para Ujú. politizarlo, ¿no? Y para problematizarlo y decir, oigan, es que tenemos que ver y te digo, acercarnos a estos espacios de exclusión en los que vemos cómo el capitalismo se suspende y no Sí, existen y no sirven para nada, ¿no? O sea, un deshuesadero no sirve para nada, ¿no? claro. Si queremos evitar el Mad Max, como dice la doctora Ortiz Chao, eh, lo importante pues va a ser precisamente entender qué hacer con todo esto, ¿no?
y cómo, claro. ni siquiera qué hacer con eso, ¿no? No es nada más, pues ahora reciclo el metal, ¿no? Sino cómo construir con eso y desde eso y vivir en eso. Sí, Porque sí, eso es nuestro futuro, eso es lo que somos, es lo que hemos producido por 200 años. claro. Sí, esas economías, creo que en ese sentido, incluso la colonia era mucho más inteligente, ¿no? Porque de las pirámides que destrozaron, hicieron sus Sus palacios, templos, ¿no? sí, Sus claro, claro, claro. casas, o sea, sus templos, ¿no? Eh, Hay un sentido económico también, ¿no? Hay Sí, un sentido, sí, no en sí, el sí. sentido capital, del capital, sino un sentido económico de recursos, ¿no? Sí, De claro. economía de recursos. Que, Bueno, que también va ligado al esclavista, ¿no? En ese no, no, claro, o sentido, sea, pero de nuevo, no decimos, no somos tan inocentes para decir que la solución es regresar a un pasado que ya no podemos acceder, ¿no? Pero sí, creo sí, sí, que lo importante que justo en estas decisiones es entender que las estructuras que están ahorita no son permanentes, ¿no? Dice Slavoj Žižek que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Y por eso los terrores sí, de Hollywood son los tsunamis y los terremotos. sí, Pero no, tenemos que entender que este sistema no ha estado siempre con nosotros y que no va a estar siempre, ¿no? Si nosotros decidimos eh, cuestionarlo y aprender a qué hacer con los espacios de exclusión. Creo que algo muy importante, por ejemplo, Foucault habla de las heterotopías, ¿no? Y de estos lugares pues que no tienen un uso funcionalista, ¿no? Y que escapan a estas dimensiones de la evaluación objetiva. Y creo que tenemos que, o sea, de alguna manera creo que los surrealistas tenían un punto muy acertado. Hay que revivir esa subjetividad de la ciudad, ¿no? Y te digo, regreso a Rossi, sí, precisamente eh, es importante que en las ciudades haya lugares de contradicción. Creo que es la manera en la que podemos combatir a la ciudad moderna, ¿no? sí. Sí, no Con, tenerle miedo, ¿no? Creo que ujú, justo o sea, podríamos compararlo un poco con esta pintura que, bueno, ujú. con el Bosco que te gusta tanto, ¿no? El Jardín de las Delicias. O sea, eso es una ciudad, ¿no? Bueno, Ahorita la ponemos en esa es pantalla, una pero sí. concepción, ¿no? Ujú. De, 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 de justo la contradicción. La ciudad es una contradicción constante, ¿no? Lo que decíamos hace rato, ¿no? Este, este sistema que promueve y santifica el culto a la personalidad y a Ujú. la individualidad, pero que al mismo tiempo se refugia en su idea de colectividad, ¿no? Sí, 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 sí. Y que la reproduce y que estandariza. Y entonces, estas dos cosas que son totalmente opuestas, eh, sostienen el concepto de ciudad, ¿no? Claro. Eso me parece una locura, eso siempre No, me ha parecido una y locura. me parece un pensamiento muy necesario porque es paradójico, ¿no? Y justo, Ujú, justo así, como que de alguna manera te puedes escapar un poco de la trampa moderna de leer a la ciudad a través de sus funciones, sino leerla a través de sus contradicciones, ¿no? Y creo que esta pintura del Bosco, ahorita que lo dices, me hace clic de manera muy importante porque justo se opone a la ciudad de Dios, por ejemplo, de San Agustín, ¿no? O a sí, la utopía de Tomás Moro. El Bosco nos dice, ahí estamos, ¿no? Esta locura y esta vorágine y esta contradicción somos nosotros, ¿no? El cielo está por sí, acá y el infierno está por acá, ¿no? Y lo que decíamos puede ser hasta subconsciente, super yo sí, y sí, el sí, yo, ¿no? Pero, pero justo creo que eso es algo, un exceso que no va a desaparecer y que tenemos que reconocer como parte de nosotros. Las ciudades tienen que ser lugares de contradicción también. sí, No podría totalmente de acuerdo. hablarse de democracia real si no hay convivencia de ideas antagónicas, ¿no? Sí, sí, digo, el peor crimen que se ha cometido contra la estandarización, pues es el fascismo, ¿no? Digo, O a favor de la sí, sí, sí. estandarización, a favor de la estandarización, ¿no? Ujú, Es ujú. pensar que el humano, pues, tiene esta característica de ser uno mismo, Sí, pero al mismo tiempo de ser parecido al otro, ¿no? Y ser igual al sí, otro. Y es sí, un sí, sí. poquito muchas de las críticas que se leen de la modernidad arquitectónica, ¿no? O sea, justo lo Sí, que decía, las unidades habitacionales, etcétera, ¿no? sí, ¿no? El sueño de la razón produce monstruos, ¿no? Y creo que Sí, es lo más claro cuando ves una unidad habitacional. sí, Que justo, te digo de nuevo, es difícil, pero creo que sí tenemos que empezar a pensar desde la paradoja y qué mejor manera de hacerlo que desde algo tan abierto como la literatura, por ejemplo, ¿no? Eh, aprender a vivir en este,
pues sí, en este como punto de quiebre de las cosas. Se vuelve de repente muy abstracto, ¿no? Pero pues es que justo No, siento que pero escapa. Ujú, vivimos ahí, vivimos ujú, ujú. al filo de eso, ¿no? Todo el tiempo. Sí, estamos Y sentados en la base de justo, un lago, ¿no? Para y empezar. justo, o sea, cosas como esta pandemia, pues nos los hacen ver, ¿no? O Sí, sea, hay una línea muy delgada de que, 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 que- en la que estamos siempre, ¿no? En la que estamos al borde de esta línea, ¿no? sí. Y tenemos una esfera, una especie de imaginario que nos sostiene en que todo está bien y todo es seguro, cuando en realidad vivimos en una sociedad altamente insegura, ¿no? No, claro, y que justo siento yo que es reconocerlo, ¿no? Uno de los pasos para quitarnos esta venda de los ojos es reconocerlo, o sea, dejar de pensar, porque mira, ¿a qué nos ha llevado el otro pensamiento? El pensar que la ciudad tiene que estar dividida en funciones y que segregada, Sí, ¿no? Pues sí, al fenómeno que tenemos en México de las comunidades bardeadas, eh, donde no puedes entrar, ¿no? La privatización de la calle. En México es impresionante que la calle es un espacio, o sea, legalmente no lo es, pero ya en la praxis es un espacio que es privado, ¿no? O sea, sí, yo salgo aquí en mi calle y cada vecino tiene su mojonera de cemento. O sea, es que es sí, increíble que hay vecinos que no tienen coche, pero la banqueta es de ellos, ¿no? sí, Les pertenece. Y tiene mucho que ver con esto, con que nuestra ciudad está construida para poner las contradicciones debajo del tapete y la mejor solución que tenemos para eso es levantar rejas. La misma sí, UNAM. La UNAM como organismo no puede solucionar sus contradicciones institucionales, ¿no? Como el que se venda droga y que sea a vistas, ¿cómo se dice? A ojos vistas, ¿no? O sea, que enfrente de sí, todos. Pero ¿cuál es la solución? Pues bardeamos, ¿no? sí, Porque la sí, sí, contradicción tiene que combatirse con la violencia del espacio. Y pues no, yo creo que no sí, es con la la... imposición. Ujú. Yo creo que no es el camino. Finalmente ya está comprobado, ¿no? Que la barda genera más violencia de la que disminuye. La Sí, barda que sea. la segregación es una bola de nieve, ¿no? Ujú, ujú, ujú. No, pues, Pero, sí. no, 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 sí, sí, di tú, Bueno, di es que tú. justo te iba a decir, lo que está pasando en Estados Unidos es un resultado directo de las cosas que pasaron después de que se hace la abolición de la esclavitud, las leyes de Jim Crow de segregación, el decir, ok, ya, ante la ley, blancos y negros somos iguales, pero ustedes viven allá y nosotros vivimos aquí. Y ustedes allá están Claro, bien, y allá tienen escuelas, así que no se quejen, ¿no? Y allá tienen esto y todo. Y la brecha de desigualdad continúa porque finalmente sigues diciendo tú, eh, como tienes una diferencia, tu diferencia es irreconciliable con la mía. Y creo que si vamos a apuntar a un espacio democrático, eso es justo lo que tenemos que decir. No, no, no. Desgraciadamente, o bueno, no desgraciadamente, ¿no? Pero tienen que aprender que la democracia es una convivencia de ideas antagónicas. Bueno, yo quiero así definirla. Y en cuanto a arquitectura, es exactamente lo mismo, ¿no? tendría que ser Eh, así. no es la unidad de interés social para los pobres, bardeada con la colonia rica, ¿no? Tiene que haber una cuestión mucho más de convivencia en la contradicción. O sea, es que es un pensamiento paradójico y quizás que por eso es muy difícil como ponerlo en palabras, ¿no? Pero siento que sí va por ahí. Porque pues, si no Sí. vamos a seguir haciendo lo mismo y esta ciudad se va a volver la ciudad de las rejas, ¿no? Ya es la ciudad de las rejas. Ya es la ciudad de las rejas. Y la ciudad de las avenidas, y la ciudad del coche, y la ciudad de, ¿no? O sea, tenemos barreras que no son rejas como el periférico, ¿no? Pero son barreras Sí, claras, claro. Mira, los que, ¿no? lo- Y, los que vivimos fuera del periférico versus los que viven adentro, ¿no? Ese es un primer exacto. anillo de segregación. Sí, Está, sí. está bien interesante y creo que da para mucho, pero justo por ahí estamos viendo como... Porque ¿sabes también qué pasa? Sabemos que esto no es sostenible. O sea, si supiéramos que, bueno, ok, No vamos. hacemos las rejas que queramos y usamos el coche hasta el fin de los días, pero ya sabemos que eso no puede continuar. La producción va a llegar a un punto de quiebre, ¿no? Sí. Sí, porque el sistema está basado en una especulación, ¿no? Ad infinitum, ¿no? O sea, Sí, pero no en la producción real, ¿no? En la producción no en el consumo y en la producción real, ¿no? sí. De bienes. Pero bueno, pues eso ya es otro tema. Pero a lo que No, voy pero es, está muy, muy vinculado, sí, sí. pero es justo, ajá, justo eso. La arquitectura, o sea, en China, por ejemplo, ¿no? Ujú. China, que hoy se está colocando como el país más poderoso del mundo, ¿no? Sí, O
más allá del país, la Sí, sí. región, ¿no? Más poderosa del mundo, construyó, lleva construyendo desde hace 30 años ciudades fantasma, o sea, ciudades que nadie habita, pero que saben que van a habitar, Ujú, ¿no? ujú, Esa especulación ujú, sobre su misma población ujú. es una locura de mercado porque Sí, claro. la población de China es por mucho su bien más preciado, ¿no? Sí, ¿Por qué? Porque es su fuerza de producción, sí, 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 sí. ¿no? No, y es que es justo por eso, precisamente, a mí me cuesta tanto trabajo reconocer a China como un socialismo, ¿no? Porque en realidad tienen muchísimo de ser una transnacional, ¿no? Quizás Sí, sean la sí, sí, transnacional sí. más grande de todas. Pero para no meternos para no meter las manos en definiciones que son eternas, justo tiene esto, o sea, la característica que tiene esto es que esa producción sabemos que no puede continuar así. O sea, si supiéramos que hay recursos infinitos y que se descubrió otra tierra y lo que sea, o que Elon Musk nos va a llevar a Marte, pues podríamos contar entonces con una producción infinita. Pero el problema es que no es así, ¿no? Y yo te digo de nuevo, siento que la manera en que podemos combatir esto no es como mirando a lo romántico y a lo vernáculo, porque pues son mitos que desgraciadamente son mitos, ¿no? No son tan Sí. fáciles de reproducir. Pero tenemos que entonces ubicarnos en esta paradoja, en entender que, pues sí, la ciudad es un lugar de contradicción, por ejemplo, ¿no? Que como arquitecto, tú cuando haces un departamento, siempre va a quedar alguien fuera, ¿no? Siempre va a haber algo que está más allá de lo que puedes lograr como arquitecto y que tienes que huir a la trampa de estandarizar y decir, no, bueno, mira, caben todos, aquí están las medidas, cabe el que sea. Pues no, ¿no? O sea, siempre va a haber un lugar de exclusión, un lugar de contradicción y que, pues quizás la mejor manera de lograr como mitigar eso es las visiones periféricas, ¿no? Tener como vamos, como un diálogo con disciplinas que sí pueden ver estos datos y manejar estas cosas tan complicadas. Es difícil, Sí, no está es difícil complicadísimo. todo esto, o sea, porque puedes bien estudiar todo esto, Ujú, entender conceptos, ujú. pero ya producirlos, o sea, proyectarlos Sí. de forma funcional, ¿no? Ujú. En un departamento, Sí. se vuelve un tema casi imposible. O Claro. sea, sobre todo tomando en cuenta pues, que el habitante, Ujú. ¿no? O que el ser vivo que va a estar dentro de esos muros, pues aparte de todo esto que ya responde a sus necesidades, va a tener un cambio en algún momento, ¿no? Va a tener cambios constantes. Entonces, tenemos que reconocer también los límites de la arquitectura, los límites del Sí. urbanismo, ¿no? Sí, 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 O sí, sea, exacto. creo que es importante ponerle límites porque no podemos alcanzar todo el espectro de la complejidad real, ¿no? Del problema del habitar, Sí. no solo en un espacio arquitectónico, una ciudad, ¿no? Sí, sí, y que justo por eso tenemos que dejar el ámbito a la contradicción, ¿no? Y a la complejidad. ¿Cómo era complejidad de contradicción en la arquitectura, ¿no? Justo Ujú. ya está hablándose de eso ahí. Pero pues un paso más allá, ¿no? Más allá de lo simbólico, más allá de lo que podemos hacer como arquitectos, dar lugar al error y a la modificación, por ejemplo, ¿no? Porque pues, no sé. El mexicano, por ejemplo, tiene una identidad muy fuerte que plasma en sus casas, ¿no? Es bien interesante ver el collage arquitectónico que se vuelve en las casas de autoconstrucción, pero Sí, pues, y que es un ámbito en el que no, perdona que lo diga, pero no se nos necesita como profesionistas. Como no, técnicos, en absoluto. como técnicos no se nos necesita. Si No, en vamos a tener un absoluto. rol ahí, tiene que ser por esta parte, creo yo, de poder obtener visiones como más complementadas. Pero como técnicos, o sea, Sí, no hacemos falta en la sí. autoconstrucción. Pero creo que hay una lectura ahí que podría ser muy enriquecedora Ujú. en dejar atrás estos estándares estéticos, Sí. ¿no? Y que implementamos que nos la creemos en la escuela Ujú. y llegar a lo mejor como platicábamos ayer, ¿no? De O'Gorman, ¿no? Que O'Gorman, a pesar de que fue el apóstol mayor del modernismo en México por mucho tiempo, este,
al final de sus días vivió en una cueva, ¿no? Sí, Eh, ¿no? Sí, sí, sí. Me parece bueno, es una excentricidad de un tipo que aparte, pues, también lo platicábamos, dentro de su cosmogonía y su visión del mundo, pues, este güey había seguramente ido a Lascaux, había ido había visto muchas cosas, ¿no? Sí. Pero se permitió el decir, güey, pues no, la verdad es que la cagué, ¿no? O Sí. sea, no era por ahí el habitar, ¿no? Sí, no. Algo, lo mismo que le sucede a Le Corbusier, ¿no? Que en un momento, pues, hace Ronchamp, ¿no? Sí, 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 sí. Y dónde queda todo esto de los 5 puntos y etcétera, ¿no? Yo creo que justo, pues es válido hacer lo mismo con la historia, ¿no? Y reconocerlo, que a veces el progreso queremos que sea algo así y a veces es más una cuestión de apretar y empujar y echarte para atrás, Sí. ¿no? El progreso es una idea bien capitalista, ¿no? Ujú. Sí, yo creo que deberíamos de entender más a la ciudad como procesos, ¿no? Como Sí, procesos que tienen lugar y que muchas veces tienen distintas temporalidades y avanzan a... Digo, algo de lo más bello de la Ciudad de México para mí es como cada barrio tiene eh, una vida propia y casi independiente, ¿no? sí, son muchas ciudades dentro Ujú, de una ujú. ciudad, ¿no? Y que eso a veces es como para mí, de las cosas más importantes de una ciudad verdaderamente democrática, ¿no? Un primer paso es que Eh, haya estos tiempos diferentes, ¿no? No que quieras que Sí, todos los vecindarios de París avancen al mismo tiempo, como intentó sí. Haussmann, ¿no? Sino, al contrario, pues hay cosas que no hay que tocar y que está bien que sean así. Y que son ciudades vivas, ¿no? O sea, me imagino estas películas como Brasil, o Sí, como, ¿no? buenísima, buenísima. Sí, Como El sí. Quinto Elemento también, ¿no? Que es mucho más conocida, que dibujan estas ciudades que no están vivas, ¿no? Sí, Que son justo lo que hubiera querido Le Corbusier en sus años más locos, ¿no? O sea, sí, no, estas Brasil máquinas de habitar, es una ¿no? utopía moderna, totalmente. Totalmente. ¿Y qué le queda al hombre de esa modernidad, ¿no? A este sujeto kafkiano y tan alienado, pues la burocracia. No, pobrecito, Lo único que pobrecito. te queda y para darle sentido a tu vida es la burocracia. En una sociedad absolutamente moderna es 1984, son todas estas cosas, ¿no? O sea, ¿qué le Sí. queda? Los ministerios y ser un Y es esta engranaje. vida, sí, esta vida angustiante, ¿no? Esta vida, como dices, pues, kafkiana, ¿no? De un laberinto sin salida, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. digamos, es una vida condenada al no ser, ¿no? A- sí, al tránsito nada más dentro de una ciudad que no te permite la, tu interpretación, ¿no? Sí, sí, Tu propia exacto. interpretación, tu apropiación de esa ciudad, ¿no? Y que la Entonces, apropiación siempre es una cuestión que genera inevitablemente contradicción. Pero por eso mi punto más, o sea, lo que más sigo defendiendo es que tenemos que aceptarlo, ¿no? La sí, apropiación de un espacio es fundamental. Y el espacio sí, burocrático, pues, para nada, ¿no? Ese es el que te dice a ti cómo tienes que ser. Ahí están pegados los murales. Eso eres sí, tú, ¿no? Digo, sin... sí, sí. Yo siento que por algo había murales de Diego Rivera en el Rockefeller Center y también en Ciudad Universitaria, ¿no? No, 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 Son no es capitalismos muy gratuito, ¿no? distintos, pero son capitalismos, No ¿no? es gratuito, o Ujú. sea, es también un adoctrinamiento, ¿no? Sí, Muy colonialista, ¿no? O sea, las fachadas de las iglesias pues, eran ujú, este adoctrinamiento, ¿no? ujú. Lo mismo con el muralismo, ¿no? Que si justo ves más allá de lo que es el objeto artístico, Sí, pues tiene este mensaje propagandístico, ¿no? Que aparte, pues vamos, Diego Rivera era más rojo que lo rojo, ¿no? sí, claro. Y el panfleto socialista, pues se vende muy bien, ¿no? Es, digamos, la herramienta más allá de la hoz y el martillo Sí. que realmente usó este socialismo, ¿no? Sí, claro, porque es un socialismo burocrático, ¿no? Y por eso acaba, bueno, su cúspide es el estalinismo, ¿no? Porque Sí, pues es una cosa de autoridad, de arquitectura oficial, ¿no? O sea, a mí algo que me sorprende, y lo voy a poner aquí en pantalla, pero hay un edificio que era el de los favoritos de Stalin,
Me parece que Mm, cuando lo ponen en Moscú es el primero que se hace. Yo el que conocí está en Varsovia. Pero o sea, ok, lo más chistoso de esto es que es un rascacielos que hicieron 8 veces en varios verga. países, ¿no? Y denota esa identidad precisamente burocrática de este capitalismo de Estado, estalinismo, o sea, que es un autoritarismo Sí, supremo, que son los símbolos que te dicen, tú eres esto, ¿no? Creo que justo la sí. arquitectura tiene que evitar también hacer eso, ¿no? Tiene que tener cierta apropiación, ¿no? Permitir esa pátina, pero esa pátina de lo social, ¿no? Sí, pero te voy a decir algo, el problema de la arquitectura es que está ligada a, o sea, económicamente, Ujú, está ligada a poder, porque implica muchos recursos, ¿no? claro. Entonces, pues vemos justo cómo se promovían las unidades habitacionales de los años 50, 60, Ujú, y estos mensajes que te dan son de la nueva familia mexicana, ¿no? sí, 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 sí. De esta familia aparte agringada, ¿no? Que tenía que vivir estandarizada y que usaba electrodomésticos Sí. y que, ¿no? Entonces, tienes un lenguaje y unos conceptos que están a huevo insertados en esta producción de arquitectura, porque esta producción de arquitectura está patrocinada por el gobierno, Sí. ¿no? O Sí, que de sea, nuevo se vuelve un tema muy extenso para decir como que desde la arquitectura podemos revolucionarlo todo, ¿no? sí, Pero tampoco tenemos que entonces ciegamente contribuir a esto, ¿no? Creo que, claro. híjole, está bien complicado, pero pues sí me gustaría quedarme con esa idea de que puede haber un pensamiento paradójico desde el que construyamos una realidad arquitectónica que no esté basada en la funcionalidad, ¿no? Y en la constante renovación de lo nuevo. Pero pues creo que nos toca la tarea ahora de empezar a pensar eso, ¿no? Sí, Y es un tema sí, colectivo ahí impresionante. sí. Está bueno. Tú, es como... Es muy complejo, muy complejo. Eh, es un trabajo muy... de mucha responsabilidad, Sí. ¿no? Creo que a veces personalmente me gustaría más ser, o sea, expresar y poder alcanzar estos conceptos fuera de la arquitectura, Ujú, ¿no? En una literatura, en algo, otro tipo de cosa, porque la arquitectura representa, o sea, aparte de todo esto a lo que tiene que responder, ujú. cuenta con una carga de responsabilidad eh, que Sí, ninguna impresionante. otra, que casi ninguna otra, otro quehacer humano tiene, ¿no? Sí, 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 sí. Y que justo, o sea, no hay o sea, yo siento que hay mucha responsabilidad y mucha validez en reconocer cuando no sabemos hacia dónde continuar, ¿no? Ujú. Creo que tenemos que contestarlo quizás desde la escuela en la que estamos ahorita, desde la academia, pero saber decir, el futuro no es seguir construyendo nada más, ¿no? Sí, Yo quisiera quedarme con eso y con decir que pues, es válido aceptar esas contradicciones y empezar a trabajar desde ellas y no mm, levantar bardas para que no entren, ¿no? Por decirlo de una sí, manera. sí.